Ok, bueno, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Eh, pues en esta mañana el equipo de impuestos de BLP ha preparado para todos ustedes un webinar pequeño, corto, pero que esperamos que sea muy fructífero. Es sobre todo el nuevo procedimiento de control de las exoneraciones. Me acompañan esta mañana de parte del equipo de impuestos de BLP, Jorge Moreno y Benjamín Morales. Eh, ¿Cómo tenemos enfocada esta presentación para ustedes el día de hoy? Lo primero es que nos preguntamos, ¿qué deben saber ustedes como contribuyentes? Ok, entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos con este webinar? En primer lugar, que los clientes de BLP, que nuestros clientes eh, realmente estén enterados de toda esta nueva normativa, que es de carácter prácticamente reglamentario y que posiblemente hayan ciertas cosas que en el transcurso de este de webinar lo vamos a analizar que pueda hacer que estén en contradicción con una normativa anterior, ¿verdad? O como el código puede ser el código tributario. Entonces, lo que perseguimos más que todo es que cada uno de ustedes tengan el conocimiento necesario para efectos de saber qué es lo que yo debería estar enterado con esa nueva normativa. Hay un problema con los beneficios fiscales que tiene la empresa. ¿Cómo puedo poner en riesgo esos beneficios fiscales con esa normativa? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Ok? Y entonces eso nos lleva al siguiente punto, que son los puntos importantes a considerar conforme a ese reglamento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todos esos puntos vitales? Porque el reglamento es bastante largo. Si han tenido la oportunidad de leer ese reglamento, ¿verdad? Para los que han tenido la oportunidad, es un reglamento bastante largo y a veces hasta difícil de entenderle, ¿no? De digerir ese reglamento, porque no tiene una secuencia a mi criterio, ¿verdad? Porque que sea como fácil de fácil de entendimiento. Y por último, el último tema que también vamos a tocar es el análisis sobre la legitimidad o no de ese reglamento, porque a veces, muchas veces tiene la persona o las personas tenemos la tendencia de decir, no, esto no es legal, esto va en contra de la ley. Repetimos como loros, como dicen por ahí, ¿verdad? Repetimos, repetimos y repetimos, pero no, realmente no sabemos en qué contexto nos estamos moviendo. ¿Es así o no es así, verdad? Son preguntas que deberíamos de hacerlo desde el punto de vista de la legitimidad o no de ese reglamento. ¿Es legítimo ese reglamento? ¿Qué dice ese reglamento? ¿Cómo me puede afectar ese reglamento? ¿Ok? Entonces esos son los puntos que traemos esta mañana para ustedes. Bueno, damos comienzo, ¿verdad? Este webinar en el cual vamos a hablar vamos a empezar a hablar de la plataforma PAME, para lo cual le doy la palabra a Jorge Moreno, que nos va a estar hablando de todos esos aspectos. Adelante, Jorge. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Es un placer compartir con ustedes estos temas de suma importancia y que son parte, pues, de nuestro día a día. En este momento, pues, vamos a hablar y vamos a enfocarnos. Estamos bien. Permítame. Estamos bien, Juan. Perfecto. Disculpen, tuvimos un pequeño inconveniente. Pues vamos a comenzar analizando todos estos temas de la plataforma PAME, el registro de exonerados, pero lo vamos a hacer en relación con el artículo 2, párrafo 2 del reglamento contentivo de los procedimientos de control, comprobación y verificación de las exoneraciones, ¿va? El cual entró en vigencia el 6 de mayo de este año. El artículo 2, párrafo 2 de dicho reglamento tiene como ámbito de aplicación, menciona validar cada una de las inscripciones realizadas en el registro de exonerados y transacciones realizadas y reportadas por conducto de sistemas y mecanismos automatizados o dispensa de importaciones según lo establecido en la norma legal aplicable. Hay algunos términos aquí de suma importancia, como sistemas y mecanismos automatizados, inscripciones realizadas y transacciones reportadas.
El sistema, el mecanismo automatizado que utiliza la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas es la plataforma PAME. Esta plataforma es la plataforma administradora de módulos de exoneraciones de Honduras y su creación fue con el objetivo de centralizar el control de las exoneraciones autorizadas y conocer el padrón de beneficiarios. Dentro de esta plataforma están todas las inscripciones que los beneficiarios pueden hacer a su registro de exonerados desde el momento de tener un registro de exonerados de manera inicial o al hacer sus trámites de renovación de registro de exonerados. Igualmente, a través de esta plataforma se pueden gestionar las exoneraciones de impuestos sobre la renta, exoneraciones de tasa de seguridad, exoneraciones de impuestos sobre ventas, entre otras. Continuamos a la siguiente. Este es un pequeño ejemplo de cómo, del contenido de un registro de exonerados. Tienen bastante información que nosotros vamos a estar viendo a detalle en lo sucesivo y que va con el objetivo de cumplir, ¿verdad? Cumplir con todas, como comenta el artículo 2 de este reglamento, todas las transacciones, todos los reportes. eh, que van a través de estos sistemas informáticos. Ok, las funciones de la plataforma PAME. ¿Qué podemos hacer en esta plataforma PAME? Bueno, ya lo vimos, gestionar registros de exonerados, podemos hacer solicitudes de exoneraciones de manera inicial, ¿verdad? Luego después va a ir un expediente físico que se va a presentar ante la Secretaría de Estado del Despacho de Finanzas, pero el registro de estas exoneraciones, el inicio de ellas va a ser con el ingreso de toda esta información en la plataforma PAME. También podemos hacer consultas de beneficiario, por ejemplo, verificar si algún registro exonerado se encuentra vigente, si ya está por vencer, si tiene un registro exonerado vencido. Podemos consultar también el estatus de exoneraciones, ¿verdad? Y podemos hacer también pedidos en el tema de exoneraciones de impuesto sobre venta, pero no vamos a ahondar mucho en ese tema. Más que todo era para mostrarles las funciones, ¿verdad? Que tienen un registro de exonerados y la plataforma PAME. Ok, vamos a enfocarnos en el registro de exonerados y en el artículo 2 del reglamento contentivo de los procedimientos de control, comprobación y verificación de las exoneraciones. El artículo 2 menciona que el ámbito de aplicación de este reglamento es de aplicación nacional para todos aquellos actos administrativos que conlleven la facultad de control, comprobación y verificación para la CEFIN a fin de verificar y comprobar que los beneficiarios de exoneraciones cumplan con los compromisos y objetivos que dieron origen al beneficio fiscal concedido. Mi compañero Benjamín en lo sucesivo le va a estar compartiendo sobre las sanciones, por ejemplo, en caso de hallazgos por parte de los equipos de fiscalización, ¿verdad? Inconsistencias que ellos encuentren en estos registros que ha hecho el contribuyente mediante estos sistemas y mecanismos automatizados. Continuamos. El párrafo segundo le establece, y esto es algo sumamente importante y es uno de los objetivos de esta presentación, ¿verdad? Es asesorar a los clientes, asesorar a los contribuyentes para que puedan hacer el correcto uso de su plataforma PAME o que se cercioren, ¿verdad? Que sus apoderados legales hagan todas las inscripciones necesarias en el registro de exonerados a la hora de solicitar un nuevo registro o a la hora de hacer un proceso de renovación de registro para que no tengan ningún problema a la hora de ser fiscalizado, ¿verdad? Por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, el SAR o alguna otra entidad. Entonces, el objetivo de entre otros, ¿verdad? Uno de los objetivos más importantes de este reglamento es validar cada una de las inscripciones realizadas en el registro de exonerados y transacciones realizadas y reportadas por conducto de sistemas y mecanismos automatizados o dispensas de importación según lo establecido en la norma legal aplicable. Ok, ¿y cuáles son esas inscripciones que debe realizar el contribuyente o los apoderados legales de los contribuyentes?
cuando se está realizando un registro de exonerados o una renovación de registro de exonerados. Continuamos. Que estos son los temas, digamos, a grosso modo, 7 puntos importantes que le van a solicitar la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas cuando usted renueva un registro de exonerados. Información del beneficiario, lo vamos a ver más adelante de manera desglosada. Beneficios fiscales otorgados, proyectos que tenga la empresa o la organización, información relacionada con importaciones o exportaciones realizadas durante el último ejercicio fiscal, tributos afectados durante el último ejercicio fiscal, reporte de ventas grabadas y donaciones, que puede ser donaciones al Estado o donaciones a ONG. Todos estos 7 puntos del registro de exonerados los vamos a estar desglosando en las diapositivas siguientes. Podemos continuar. Ok. La información del beneficiario. Es muy importante que todos estos datos estén actualizados. ¿Cuál es el momento oportuno para que un contribuyente actualice sus datos ante la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas? A la hora de renovar su registro de exonerados. Ahí es donde usted, si cambió domicilio, si cambió correo electrónico, si cambió representante legal, todo eso lo va a reportar en ese momento. A la hora de renovar su registro de exonerados, por ejemplo, centro de gestión, puede ser que su centro de gestión ya no sea Tegucigalpa, sea San Pedro Sula, ahí va a cambiar su centro de gestión, ¿verdad? Puede ser que usted haya tenido un cambio de razón social. En caso de que no, siempre es de cerciorarse de que esté su información actualizada, ¿verdad? País de origen, actividad económica principal, correo electrónico, teléfono, como les mencionaba, ¿verdad? Rubro exonerado, ya sabemos que hay bastantes rubros por los cuales un contribuyente puede tener una exoneración, ¿verdad? Que se trate eh, de energía renovable, por ejemplo, que se traten de organizaciones sin fines de lucro, actividades agrícolas, etcétera, ¿verdad? Entonces, rubro exonerado, entidad emisora, por el caso de una ONG, por ejemplo, usted le va a poner los datos de su personalidad jurídica, ¿verdad? La resolución que le emitió la Secretaría de Gobernación, el número de resolución, la fecha. Es muy importante que los datos del representante y el apoderado estén actualizados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los mensajes, todos los correos de interés que la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas quiera comunicarle al contribuyente, lo va a hacer a través de los datos que se han consignado en el registro de exonerados. Entonces, por ejemplo, eh, si le llega un correo o la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas le manda un correo que tiene un mes para el vencimiento de su registro de exonerados o que su registro vence en 5 días, si usted tiene desactualizados los datos, es muy probable de que no le llegue pues al nuevo representante legal esta información o a su apoderado legal, ¿verdad? Que en ese registro aparezca su apoderado legal anterior. Entonces, la importancia de tener actualizados todos estos datos es por esa razón, ¿verdad? Porque es a través de todo lo que consignemos en esta información del beneficiario que la Secretaría de Finanzas se va a comunicar con el contribuyente. Luego vemos los datos de constitución, departamento, municipio de constitución, información registral en relación con la constitución. Segundo punto, uno de los puntos más importantes, la información relacionada. Esto es parte de, digamos, el cuestionario que le hace la plataforma PAME en el registro de exonerados en un proceso de renovación y son temas que todas estas respuestas que usted aquí van a ser objeto de fiscalización. O sea, nosotros ya hemos recibido, por ejemplo, solicitudes de clientes que la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas este año ya le ha pedido, requerido información, ¿verdad? En relación con todas estas inscripciones que han hecho en el registro de exonerados. Por ejemplo, le mencionan, ok, usted me dijo que tenía proyectos vigentes. Muéstreme la evidencia de que usted efectivamente está gestionando estos proyectos. Muéstreme fotografías, muéstreme información contable, convenios, etcétera, para dar fe de que usted está ejecutando estos proyectos. Entonces, información relacionada. ¿Tiene proyectos vigentes?
¿verdad? Uno, si contesta que sí, debe de incluir todo lo que se derive de la operación de ese proyecto, ¿verdad? A qué tipo de régimen está acogido, cualquier servicio a la comunidad que preste. Otro tipo de información relacionada, ha realizado importaciones el año pasado. Ya lo vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas. Otra información relacionada, ¿ha realizado exportaciones el año pasado? Continuamos, continuamos. Otra información relacionada, ¿ha sido exonerado de impuestos el año pasado? ¿Ha realizado donaciones al Estado el año pasado? Y la última información relacionada, ¿ha realizado donaciones a ONGs el año pasado? En las siguientes diapositivas vamos a ver más a detalle toda esta información relacionada. En caso de que tengan, por ejemplo, de que haya sido exonerados de impuestos el año pasado, que es lo que debe ser una organización. En caso de haber realizado donaciones al Estado o a ONGs, que es lo que deben de hacer, ya lo vamos a ampliar más adelante. Ok, en cuanto a la lista de proyectos, esto es algo muy recurrente que vemos, por ejemplo, al renovar registros exonerados de clientes, por ejemplo, que tienen desactualizada su lista de proyectos en el registro de exonerados, ¿verdad? Este es el momento cuando usted está renovando su registro en que usted puede actualizar todo su tema de proyectos. Por ejemplo, se aconseja ya quitar de esa plataforma los proyectos que ya no están vigentes, ¿verdad? Hemos visto proyectos en renovaciones de registro exonerado, ¿verdad? Que solo tienen registrados proyectos que están desfasados desde hace muchos años, que ya vencieron, pero no tienen actualizada su lista de proyectos actuales, ¿verdad? Entonces, aquí, al renovar un registro exonerado, uno puede subir, digamos, o cargar un proyecto a su registro de exonerados. Por ejemplo, le van a pedir el nombre del proyecto, si cuenta con una exoneración de ISB, el inicio, la finalización de la vigencia del proyecto, el departamento, el municipio, el estado del proyecto, ¿verdad? Que en este caso vigente, y la inversión anual del proyecto. El número de contrato, por ejemplo, vaya, si es un contrato de un proyecto que tiene usted que, con la ENE, por ejemplo, o vaya, si es un contrato de subvención para una ONG, ¿verdad? Que lo hizo, qué sé yo, con la cooperación, por ejemplo, europea. Entonces ahí va a tener el número de subvención, ¿verdad? El monto de inversión, le empira $100, los puestos de trabajo que usted genera con este proyecto. Y esta es una información que no muchos contribuyentes le ponen atención, ¿verdad? Dejan su registro exonerado sin toda esta información, la cual es de suma importancia porque en los procesos de fiscalización le van a preguntar eso, ¿verdad? Ok, usted me dice que en su registro exonerados no tiene proyectos. Pero imagínese que ellos en un proceso de verificación constatan de que sí usted tiene proyectos, de que sí usted tiene puestos de trabajo directos e indirectos, y no lo ha registrado. O sea, eso puede ser sujeto a sanciones, las cuales ya les va a explicar en lo sucesivo mi compañero Benjamín, pero que son puntos que sí debemos de tener bien en cuenta, ¿verdad? Para que todos estos registros, todas estas transacciones reportadas por sistemas y mecanismos automatizados que menciona el artículo 2 estén, digamos, sin ningún desfase, que estén actualizadas. Bueno, continuamos. Ok. Mirábamos al principio de esta presentación la información relacionada al beneficiario. Esto es muy importante y también es otro punto que hemos visto que algunos contribuyentes no tienen muy actualizada esta información y es de suma importancia. Por ejemplo, si usted está renovando registros exonerados en este momento, julio 2025, usted debe de reportar en este proceso de registro si usted realizó importaciones el ejercicio fiscal pasado. Es decir, si usted en 2024 importó, y si importó, por ejemplo, si gestionó alguna dispensa para hacer esa importación, ¿qué gestión? La gestión es el año en que realizó esa importación, que ya vemos que es el año anterior al proceso de renovación de registro. El valor de esa dispensa, ¿verdad? Tanto en lempiras como en dólares, la va a poner a la tasa de cambio del día,
y el país de procedencia, ¿verdad? De dónde venía esa mercancía que importó a través de una dispensa. Y tributos afectados, que esto es muy importante también, que todas las empresas, que todas las organizaciones tengan un registro de todas las exoneraciones que han solicitado. Por ejemplo, para renovar un registro de exonerados, usted tiene que reportarle a la CEFIN si usted ha sido exonerado de impuestos durante el ejercicio fiscal anterior al proceso de renovación. Por ejemplo, usted puede poner año solicitado 2024, beneficio otorgado, ok, me exoneraron del impuesto sobre la renta el año pasado. Usted debe de registrar en su registro de exonerados ese número de resolución, la fecha de emisión de la resolución, fecha de finalización. Por ejemplo, si usted obtuvo una exoneración al impuesto, perdón, de tasa de seguridad, por ejemplo, usted debe reportar que en el año 2024, en fecha 15 de julio, por ejemplo, me emitieron la constancia número tal, ¿verdad? De tasa de seguridad. Todos los tributos afectados. Si usted obtuvo alguna dispensa, usted la registra. Si obtuvo, por ejemplo, una exoneración de impuestos sobre la venta por algún proyecto, también la registra, ¿verdad? Con el número de resolución, la fecha en que le emitieron, la fecha de vigencia del proyecto. Okay, todos estos datos, como les reitero, son bastante importantes para que logremos cumplir con lo que establece el artículo 2 de este reglamento, que es el ámbito de aplicación, que como lo vemos es realizar y validar, dice, cada una de las inscripciones realizadas en el registro de exonerados y transacciones realizadas y reportadas por conducto de sistemas y mecanismos automatizados. Ya vimos que el sistema y el mecanismo automatizado de la Secretaría de Finanzas para reportar exoneraciones es la plataforma PAME. Continuamos. Ok, y finalmente el tema de las donaciones. Por ejemplo, este tema de las donaciones puede ser donación al Estado o puede ser donaciones a ONGs. Si usted en el año anterior, ejercicio fiscal anterior, a su solicitud de renovación de registro de exonerados, si usted hizo algún donativo, entonces usted debe de reportar a qué institución le donó, en caso de que sea una ONG o en caso de que sea el Estado, a qué ente del Estado le donó, departamento y municipio, ¿verdad? Objetivo de la donación, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser temas de salud, temas de educación, temas de promoción social, etcétera, ¿verdad? Y el monto de la donación, tanto en lempiras y dólares. Como les reitero, toda esta información que se consigne en su registro de exonerados, que se registre a través de estos sistemas informáticos, va a ser objeto de posterior verificación, fiscalización por parte de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas y la inexactitud o verificar que no sea una información veraz conllevará sanciones, ¿verdad? Que en lo sucesivo pues les vamos a ampliar. Bueno, muchas gracias por su atención y continuamos con el abogado Benjamín Morales. Bueno, muchas gracias, Jorge. Sin lugar a dudas que este reglamento pues genera un impacto en el nuevo manejo, control y verificación que está realizando pues la administración tributaria sobre cada uno de los beneficios fiscales que gozan las diversas personas, tanto jurídicas como naturales, en nuestro país. En ese sentido, es importante recalcar lo que mencionaba Jorge, de la importancia del cargar la información exacta y veraz dentro de su registro de exonerados conforme lo establecido, tanto por el Código Tributario como por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y es que esto va de la mano con el proceso de verificación de las exoneraciones, ya que dependiendo de la información que ustedes carguen o que se cargue, dentro de la plataforma PAME al momento de la renovación del registro de exonerados, es que se realizará la verificación por parte de la administración tributaria. Entonces, no sé si pasamos a la siguiente. Gracias. Entonces, aquí nosotros les hacemos términos que son importantes y que ustedes deben de tomar en consideración, que deben de manejar al momento, pues, de tanto de revisar, ¿verdad? Este reglamento o de leerlo, o así como al momento de que se realice algún tipo de verificación por parte de la administración tributaria. En ese sentido, todos estos términos, pues, están desglosados y definidos dentro del artículo 3
del reglamento, ¿verdad? Que del cual es pues, el sujeto este webinar. Aquí es de suma importancia enmarcarse tanto en el registro de exonerados, en el sujeto verificado, ¿verdad? Que en este caso es la persona a la cual la administración tributaria pues se le está llevando a cabo la verificación de la información proporcionada. El dictamen técnico, que el dictamen técnico recae sobre lo que se les proporcionó y sobre la evaluación que hizo, en este caso la administración tributaria, ya sea, por ejemplo, la Dirección General de Control de Exoneraciones, ya sea el Servicio de Administración de Rentas o ya sea la Administración Aduanera de Honduras, donde determina si hay algún tipo de incumplimiento o no y una posible sanción en caso de que lo hubiera o si se está al día pues con información proporcionada. Esto pues va de la mano, entonces ya lo que entraría ya sea una infracción o una falta tributaria, ¿verdad? Que de igual forma se encuentran pues establecidos dentro del artículo 3, como les había mencionado, de este reglamento, ¿verdad? En ese sentido, pues en este caso sí voy a leer la definición tanto de la infracción como de la falta tributaria, pues para que tengamos una idea concreta de a qué se refiere cada una y cuáles pues son las posibles consecuencias por cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, la infracción tributaria es una acción u omisión que contraviene los preceptos del Código Tributario y de otras leyes tributarias que no sea constitutiva de un delito. Y la falta tributaria es el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales de los obligados tributarios. Las características y circunstancias establece este reglamento deben estar tipificadas en el Código Tributario y en las demás leyes. Entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos ver cómo dentro de las definiciones, ¿verdad? Y de los diversos mecanismos que nos establece este reglamento, nos da una guía para un entendimiento, mejor dicho, más fácil del mismo. Entonces, si pasamos a la siguiente. Entonces, aquí ya entramos al proceso de verificación. En este caso, para mayor entendimiento, las siglas SV significan el sujeto verificado, que es la persona que está siendo pues, objeto de la verificación por parte de la administración tributaria. En este caso, y lo vamos a ir desarrollando en conjunto con la experiencia que nosotros hemos tenido en los últimos meses con las verificaciones que le han hecho a varios de nuestros clientes, ¿verdad? De forma inicial, pues la Dirección General de Exoneraciones Fiscales y Franquicias Aduaneras notifica al sujeto verificado del inicio de actuaciones. ¿Cómo lo hace esto? Pues hemos tenido dos escenarios aquí. Han ido a las oficinas que se encuentran registradas en la información del registro de exonerados, dirigidas al representante legal que se encuentra registrado de igual forma, y dirigidas mediante una carta o un oficio donde le dan un plazo, pues en este caso son 10 días hábiles, para que conteste donde le hacen una solicitud de información general, pues, por ejemplo, las exoneraciones, el registro de exonerados, cuadros de empleados, entre otros. Y hemos también la otra que nosotros hemos pues experimentado es que cuando el abogado se presenta ante las oficinas de la administración tributaria, inmediatamente le dicen, abogado, usted es el abogado de tal. Sí, yo soy. Bueno, en este acto lo notificamos y toman como esa notificación como válida y vuelve a correr este plazo de 10 días, pues para que se cumpla con información que ha sido solicitada, ¿verdad? En este caso hay dos tipos de verificaciones según lo que establece el reglamento. La que es individual, que es de nuestro entendimiento, que es la que realiza un ente de la administración tributaria, que en este caso puede ser la Dirección General de Exoneraciones Fiscales o puede ser la Administración Tributaria o puede ser la Administración Aduanera. Y está la verificación en conjunto, que es la que se realiza por parte de dos o los tres entes de la administración tributaria, pues encargados de fiscalizar, ¿verdad? Entonces, el proceso es técnicamente el mismo, ¿verdad? Siguen los mismos parámetros, la única diferencia es que una interviene únicamente una oficina, por así decirlo, de la administración tributaria, y en los otros, pues ya intervienen dos o más. Entonces, bueno, una vez realizado esto, ¿verdad? Ya se realizan los requerimientos, ya se realizan citaciones, es importante y más adelante vamos a mencionar que hay sanciones por no responder a la situación, al requerimiento realizado por parte de la administración tributaria y hay sanciones porque la información proporcionada es inexacta,
o se detecta la existencia de algún tipo de incumplimiento o de cualquier otra naturaleza que vaya pues contrario a lo que podría ser determinado en este caso por los oficiales jurídicos o las personas encargadas de realizar las verificaciones por parte del obligado tributario. Una vez se hace toda esta realización de requerimientos, citaciones y ya la administración tributaria pues cuenta con toda la información que ha sido proporcionada por el sujeto verificado y en este caso se le notifica o se le hace mención al sujeto verificado de que hay ciertos incumplimientos en diversas áreas. Por ejemplo, un incumplimiento en la liquidación de órdenes de compra exenta o un incumplimiento en la carga de la información ante el registro de exonerados o que hay una exoneración que no fue registrada, entre otros. Entonces, aquí se le brinda el derecho o el ejercicio del derecho a la defensa constitucional, donde se hace una apertura de un periodo de alegaciones o de pruebas, donde yo manifiesto como sujeto verificado los motivos bajo los cuales pues, podría haber un incumplimiento, ¿no? O por qué se dio, o por qué la información está registrada de esa manera. Y en base a eso, pues ya con la información proporcionada por la parte del sujeto verificado en conjunto con los análisis o lo determinado por la administración tributaria, es que se realiza o se llena un acta de hallazgo, ¿verdad? Entonces se hace el proceso de verificación, se verifica todo lo presentado, se hacen consultas y lo demás, ¿verdad? Entonces, posteriormente a esto, pues se va a emitir un dictamen, ¿verdad? Ya puede ser un dictamen técnico que puede ser emitido por el SAR o la Administración Aduanera de Honduras o el dictamen legal que emitido por la Dirección General de Exoneraciones Fiscales, ¿verdad? Que tiene pues es técnicamente el dictamen legal y una resolución donde se determina el incumplimiento y lo que tiene como resultado pues la aplicación o no de las sanciones. Entonces, el proceso de verificación, ¿dónde se puede llevar a cabo la verificación? Como recuerdan, cuando estábamos hablando antes o lo que les mencionaba anteriormente, nosotros hemos visto dos escenarios, ¿verdad? En el domicilio del sujeto verificado, que es el que tiene reportado a la administración tributaria, donde pues ya han llegado a dejar las citaciones o los requerimientos, y donde posteriormente nosotros pues hemos acompañado a varios de nuestros clientes en visitas in situ, ¿verdad? A donde llegan a solicitar información, tanto información que ya ha sido proporcionada como información nueva, también que aquí es de suma importancia recalcar lo que mencionaba mi compañero Jorge, de que la información que nosotros presentemos en el registro de exonerados es la que va a estar sujeta a plena verificación. Todo lo que ustedes registren en el registro de exonerados va a ser lo que van a ir a preguntar. Pero, por ejemplo, usted gozó de una exoneración de impuestos sobre la renta, un ejemplo, y al momento de la renovación del registro de exonerados, usted no la cargó, van a preguntar, pero esto no se ve reflejado en la carga que usted hizo en su registro de exonerados, porque no está cargada. Y de igual forma, por ejemplo, también en este tipo de verificaciones preguntan el número de empleados, a qué grupos se les está apoyando en caso de ONGs o cuál es el desarrollo de las actividades. En nuestra experiencia, hasta el momento hemos visto bastante este tipo de inspecciones en el domicilio del sujeto verificado a ONGs, ¿verdad? Más que todo. Ahora, también se puede realizar este proceso de verificación en un lugar donde se realice total o parcialmente las actividades del sujeto verificado. En este caso puede ser una oficina administrativa o un lugar donde se está desarrollando o se está llevando a cabo algún proyecto en específico. Por ejemplo, trasladémoslo al ámbito de las empresas que gozan de beneficios por producción o generación de energía renovable, ¿no? Que en este caso, pues ellos pueden tener una oficina administrativa en una ciudad independiente, pero también está donde está todo el proceso que podría ser la planta de generación. Entonces ellos pueden realizar las verificaciones en uno o en otro lugar. En este caso también está el lugar donde se haya dado el hecho a verificar. Este recae sobre el hecho, pues lo podemos trasladar más que todo específicamente a exoneración, un ejemplo de impuestos sobre la venta, pues, como les mencionaba, en la construcción o el desarrollo de una planta, ¿verdad? Que ahí es donde pues se está solicitando el beneficio para pues, continuar con la construcción o para dar mantenimiento, entre otras. Entonces, ahí se podría llevar a cabo, por ejemplo, en el caso de una organización no gubernamental, de desarrollo, pues donde están llevando a cabo un proyecto en un área necesitada. Que en este caso, en nuestra experiencia, nosotros lo hemos visto, pero con la Secretaría de Desarrollo Social, ¿verdad? Que ellos han ido a realizar inspecciones in situ de donde se están llevando a cabo los proyectos. Ya nos ha tocado acompañar a varios de nuestros clientes
a donde pues les han hecho verificaciones, han hablado con los beneficiarios, han tomado y han emitido dictámenes para considerar, pues, por ejemplo, la viabilidad, si la exoneración que se está solicitando genera beneficios importantes, entre otros criterios que ellos tienen. Y el cuarto lugar, que es en las oficinas de la Administración Tributaria, la Administración Aduanera o la Secretaría de Finanzas, según corresponde el caso, según se esté realizando la verificación por parte de la Administración Tributaria. Como les había mencionado anteriormente, en este caso, pues a nosotros nos han hecho los requerimientos de información en las oficinas de la Administración Tributaria, donde solo, como les dije, solo nos preguntan, ¿usted es abogado tal? Notifique si tiene un plazo de 10 días para contestar. Entonces, estos son los 4 lugares que establece el reglamento donde se pueden llevar a cabo los procesos de verificación a los sujetos verificados. Entonces, ahora vamos a entrar a hablar de las sanciones. Después de seguir pues todo el procedimiento que está estableciendo el reglamento, donde establece el principio de legalidad, de que los funcionarios deben hacer una debida diligencia, que se debe respetar el derecho a la defensa de los obligados tributarios, nos encontramos ante el apartado sancionatorio por parte de la administración tributaria. Entonces, en este caso, nos vamos a encontrar primero con un tipo de sanciones, que son las de incumplimiento de requerimientos o situaciones. Que en este caso, si en caso de que el sujeto verificado o los sujetos verificados incluyan un plan de forma total o parcial con la presentación de la documentación que les sea solicitada por parte de la administración tributaria, serán sancionados de conformidad a lo establecido en las sanciones administrativas, emanadas del Código Tributario, que esas las podemos encontrar en el artículo 160, ¿verdad? Que van a ser, ahí establece una serie de criterios por los cuales pues, se va a llevar a cabo esta sanción. De igual forma, esto será aplicable en el caso de que el sujeto verificado no se presente a las citaciones realizadas durante el procedimiento de verificación, comprobación y control de las exoneraciones. Es decir, durante todo este proceso de verificación, la administración tributaria nos puede citar a que nos personemos a sus oficinas o que nos, o por ejemplo, al lugar de un proyecto o cualquier otro de naturaleza parecida. Y en el caso de que el sujeto verificado haga caso omiso a esta citación por parte de la administración tributaria, será citado bajo los mismos criterios. Perdón, será sancionado bajo los mismos criterios. En este tipo de sanciones es importante establecer que son totalmente independientes y autónomas a las que pudieran ser aplicadas por los incumplimientos encontrados en el proceso de verificación. Es decir, en este proceso de verificación se puede ser sancionado por el incumplimiento a los requerimientos o citaciones y también puede ser sancionado por los incumplimientos o porque se haya encontrado que la información es inexacta o por cualquiera de los otros criterios que sean de conformidad al dictamen técnico y a la resolución que va a ser emitida por la administración tributaria al momento de notificar y de hacer saber al obligado tributario de su resolución, ¿verdad? Entonces, pueden ser sancionados por uno, por el otro o por los dos, dependiendo pues cómo se desarrolle los hechos de cada sujeto de forma individual. Ahora, entramos a la parte de incumplimiento ya una vez realizándose la verificación. Hay unos que son los incumplimientos al artículo 20, inciso C, que eso pues son incumplimientos que el Código Tributario en el artículo 20, inciso C establece técnicamente una facultad a la Secretaría de Finanzas para que realice la verificación, ¿verdad? El manejo y el control de las exoneraciones de las cuales gozan pues ciertas personas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nos vamos a enfocar en este tipo de exoneraciones. Vamos a dejar por un lado, por así decirlo, para analizar este artículo, las exoneraciones de impuestos sobre la venta y las dispensas, ¿verdad? Entonces, en este caso de que, por ejemplo, nosotros en el momento de una verificación por parte de la administración tributaria, se lo voy a trasladar con un ejemplo práctico, que fue algo que le pasó a un cliente. En este caso, el cliente no había desarrollado actividades, no había tenido proyectos ni nada por el estilo. Entonces, vino la administración tributaria, realizó la verificación en las oficinas, ¿verdad? Y les dijo, ¿por qué ustedes, un ejemplo, ¿verdad? Tramitaron exoneración de exoneración de impuestos sobre la renta, pero ustedes realmente no tuvieron actividades. Entonces, el criterio de ellos, en ese momento manifestado de forma verbal, es que era un beneficio que había sido mal utilizado, ¿verdad? Porque no había la necesidad de
optar o de solicitar la exoneración porque ¿cómo se llama? Porque no habían habido ingresos, no habían habido actividades ni nada por el estilo, entonces, y que la misma exoneración había sido dado con lugar por parte de la Secretaría de Finanzas mediante la Dirección General de Exoneraciones Fiscales. Entonces, ellos podrían tomar o tener en consideración eso como un incumplimiento del artículo 20 al ser un beneficio según el criterio de ellos, ¿verdad? Que fue pues mal utilizado, ¿verdad? Lo cual puede llevar a la siguiente, a una cancelación definitiva de los beneficios fiscales otorgados a partir del periodo fiscal anual o mensual verificado, lo cual únicamente será aplicado si se incumplen todos y cada uno de los compromisos y objetivos estipulados en el proyecto que fue sometido ante la autoridad. En este sentido es que si el obligado tributario o el sujeto verificado ha realizado incumplimientos, por ejemplo, que es una organización y que va, lo que está realizando es contrario a sus fines como organización, porque ese es el proyecto. O sea, yo soy una ONG, yo tengo este tipo de actividades, yo tengo este tipo de actividades, que por ejemplo apoyo a este sector de la población, o si lo trasladamos al caso, por ejemplo, de las zonas libres, este tipo de actividad que va a desarrollar la zona libre en específico, para lo cual fue autorizado, por ejemplo, para la producción, o si es régimen de importación temporal, o de cualquier otro tipo de régimen especial que goce de beneficios, ¿verdad? Y los beneficios no son usados conforme la resolución que se les ha otorgado o violentan ciertos preceptos, entonces eso puede llevar a una cancelación definitiva de todos los beneficios fiscales, con la salvedad que esto sea siempre y cuando se incumplan todos y cada uno de los compromisos y objetivos estipulados en el proyecto. En ese sentido, pues va a ir en relación con lo establecido por el dictamen técnico, ¿verdad? En conjunto con la resolución que se emitía por la Administración Tributaria. En caso de que hayan incumplimientos parciales, es decir, que se incumplió parcialmente lo establecido, no se puede realizar la cancelación definitiva, pero lo que se va a hacer en este caso por parte de la Administración Tributaria es que va a notificar a las instituciones administradoras de cada uno de estos regímenes especiales para que procedan a realizar las diferentes gestiones que les correspondan conforme ley. Y en caso de faltas por obligaciones o deberes formales, estas serán sancionadas de igual forma conforme el Código Tributario y las leyes generales o especiales que contengan disposiciones de naturaleza aduanera o tributaria. Entonces, ahora pasamos a lo establecido en la siguiente diapositiva, que son los incumplimientos relacionados al artículo 21, numeral 13, que este nos hace mayormente referencia al impuesto sobre la venta y a las dispensas, ¿verdad? Que las dispensas pues son la exoneración del pago de los derechos arancelarios de importación. En caso de que se haga una verificación por parte de la administración tributaria y determine que la exoneración está siendo mal utilizada o que no está cumpliendo a cabalidad con lo solicitado, entre otros, puede llevar a la cancelación de la exoneración, puede llevar a suspender los mecanismos electrónicos o dispensas para gozar del beneficio de las exoneraciones otorgadas por ley. En este inciso, pues podría ser que no le permite el uso de la plataforma PAME o algo relacionado por el estilo que ya se encuentra establecido dentro de este reglamento. Y en caso que se determine que en el mal uso de esa exoneración se dejó de percibir un tributo por parte, en este caso del Estado, pues se le va a determinar eh, el pago correspondiente por los tributos, o sea, como un ajuste, por así decirlo, que conlleva el pago de las obligaciones materiales que no se llevaron por el mal uso de la exoneración. De igual forma, el pago de sanciones administrativas que sean aplicables, en el caso de que por el tipo de incumplimiento que se determine o que se haya llevado a cabo, por su tipificación se podrán ordenar, según lo establecido en este reglamento, comunicaciones al Ministerio Público para investigar y que deduzca las responsabilidades penales que correspondan dependiendo del incumplimiento y que si realmente va contrario a los preceptos establecidos en la ley. Y como ya les mencionaba anteriormente, en los casos que se determinen ajustes que conlleven al pago de obligaciones materiales adicionales. Es decir, como en el caso de que no se cumplió pues con que la exoneración fue utilizada de mala forma y se dispensó un tributo que no debería ser dispensado, entonces en ese caso pues va a llevar a la determinación de este ajuste que va a conllevar al pago de la obligación material, que cuando hacemos referencia a una obligación material pues es a una obligación pecuniaria, es decir, es dinero, ¿verdad? Entonces ya pasamos a la siguiente. Entonces, ahora, en el caso de que haya una resolución donde se le invoca una sanción al sujeto verificado,
el mismo reglamento establece que a esa resolución el obligado o el sujeto verificado puede interponer un recurso de reposición contra la misma, la cual, el mismo reglamento lo establece, tendrá efecto suspensivo sobre dicha sanción. Es decir, que hasta que no quede firme la resolución emitida, en este caso por la administración tributaria, donde dictamine que, por ejemplo, si hay una cancelación de beneficios o si hay una cancelación de una exoneración o cualquiera de las sanciones que les explicamos anteriormente, puede hacer la interposición del recurso y el efecto suspensivo recae sobre el hecho del cual que esta sanción no va a ser aplicable o no va a surtir efectos hasta que ésta sea firme, es decir, que ya no quepa ningún recurso contra ella, que ya sea validada, por ejemplo, que en el caso del obligado tributario deje pasar el periodo que en materia pues tributaria generalmente de 15 días, ¿verdad? Para la interposición del recurso, 15 días hábiles, y en esos 15 días hábiles yo como sujeto verificado decidí no recurrir, ya adquiere firmeza ese recurso y en consecuencia pues es aplicable la sanción y ya proceden a sancionarme conforme lo establecido en la resolución que sea emitida por la administración tributaria. O caso contrario, pues en este caso, en el recurso de reposición yo lo interpongo, viene y la administración tributaria me dice que no, entonces ya esto se va, por ejemplo, adquiere escala, se puede ir a la vía judicial, y en la vía judicial pues ya todavía continúa ese efecto suspensivo hasta que se emita pues una sentencia que adquiera la firmeza correspondiente donde se determine que en efecto hubo un incumplimiento y que en efecto se me debe sancionar. Entonces, esto es con respecto a la interposición del recurso y el beneficio que le otorga la ley al obligado tributario en caso de que sea sancionado. Es de suma importancia establecer que en todo el proceso de verificación se toman en consideración los años que no están prescritos, ¿verdad? Ya lo establece el reglamento así, es decir, por ejemplo, si es alguna obligación de carácter aduanero, ya el mismo código nos establece que son, código tributario nos establece que son 4 años, si es algún tipo de obligación fiscal 5 años, si es otro tipo de caso que no se encuentra estipulada 7 años, ahí va a ser dependiendo, ¿verdad? La obligación o lo que se esté llevando a cabo, que se va a hacer la determinación del periodo de prescripción con la salvedad de que se pueda hacer la revisión o la verificación sobre un beneficio que se esté solicitando en este momento. Es decir, yo presenté una exoneración de impuestos sobre la renta, de impuestos sobre la venta, tasa de seguridad o cualquier otra, y por esa presentación ya el reglamento le da facultades a la administración tributaria para que desde el momento que yo presenté ellos puedan hacer una verificación sobre el beneficio que yo estoy solicitando. Eso ya también se encuentra establecido dentro del reglamento. Entonces, bueno, en este caso, pues aquí cierro mi participación. Muchas gracias por su atención y al final, pues habrá un apartado de preguntas para que ustedes nos apoyen. Entonces, los dejo con la doctora Lilian, que nos hablará sobre el siguiente tema. Bueno, todavía tenemos como 1 hora, ¿verdad? Más o menos. Sí. Ok, se escucha bien, ¿eh? Yo tenía problemas con los audífonos. Sí, se escucha bien. Ok, bueno, entonces ahora en este apartado vamos a hacerlo así. Vamos a hablar sobre el análisis, sobre la legitimidad o no de ese reglamento, con todo lo que ya expuso Jorge y Benjamín, ¿verdad? ¿Qué tan legítimo es o no es? ¿Qué acciones se han tomado? Y una vez que terminemos con este apartado, vamos a dar un espacio para preguntas. Porque no sé si tiene alguna pregunta, ¿verdad? Entonces se va a hacer al final. Y disculpas que no lo dijimos desde el inicio, ¿verdad? Que al inicio teníamos que decirles que al final de la presentación se harían las preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Em, ok, entonces, primero, ay, perdón. Mm, este, no sé qué pasó acá. Ok, entonces la base legal ya le explicó, la explicaron los compañeros, ¿verdad? Y dicen que la base, el reglamento dice que su base legal es el artículo 20, numeral 3 y 21, numerales 13 y 14 del Código Tributario, y también habla del 29 de la Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público contenido en el Decreto 113-2011. Esa es la base legal para la cual se basó el Poder Ejecutivo para emitir ese acuerdo. Entonces, en principio, hay un aspecto muy importante en cuanto a esta base legal.
Si bien es cierto, desde el Código Tributario tiene la potestad la Secretaría de Finanzas de verificar, fiscalizar y controlar todo lo que son las exoneraciones, no exenciones. Ojo, ¿verdad? Exoneraciones, porque a pesar de que, de que ese acuerdo te define lo que es la exención, no es un procedimiento para la exención, es un procedimiento para la exoneración. ¿Y cuáles son las exoneraciones? Bueno, las que ya nos dice, no tiene que decir realmente un acuerdo, y no es potestad reglamentaria decirlo un acuerdo. Ya nos dice el Código Tributario, y vamos a tocar ese tema, cuál es la exoneración fiscal. Pero antes de llegar a ese tema y siguiendo con lo que es la base legal, un aspecto que es de suma importancia cuando usted lee esa base legal es que habla de fuerza mayor, caso fortuito. ¿Y qué le dice la base, el Código Tributario en el artículo 20? Lo voy a leer. Ya lo había leído Benjamín, si bien es cierto, pero yo me voy a tomar la tarea de tener un aspecto aquí importante, ¿verdad? En cuanto a la cancelación. Dice el artículo 20. En el artículo 20, perdón, numeral 3. Dice, la Secretaría en el Estado de Despacho de Finanzas debe verificar, dice, y comprobar que los obligados tributarios beneficiados con exoneraciones, no dice exenciones, cumplan con los compromisos y objetivos estipulados en el proyecto que en su momento fue sometido ante la autoridad competente. El incumplimiento de los compromisos acarrea la cancelación de los beneficios, dice, otorgados, salvo cuando hay un caso fortuito o una fuerza mayor debidamente comprobados, y ahí nos detenemos. Entonces, en principio, ¿qué podemos concluir? Que efectivamente, si hay una potestad para que Finanzas le verifique, le fiscalice y le compruebe. Eso no podríamos omitirlo. Que tal vez hay algún vacío en cuanto al procedimiento, creería que sí, pero en principio sí está facultado. Lo segundo, conclusión. Bueno, y lo vivimos nosotros lo vivimos con un cliente nuestro, es la fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza mayor y el caso fortuito? Son eximentes de responsabilidad. Cuando usted no puede cumplir por causa de fuerza mayor o caso fortuito, entonces usted tiene que comprobar que efectivamente ha incurrido en una causal de estas, y eso le va a beneficiar obviamente, ¿verdad? Para que no sea cancelado su beneficio, valga la redundancia. Y como les digo, nosotros tuvimos un caso en la práctica y fue un cliente, fue una empresa que estaba en zona libre precisamente. Esa empresa que estaba en zona libre tenía ciertos problemas para cumplir con sus exportaciones. ¿Cuál es la causante para no cumplir con el top o con el porcentaje que dice la ley? La causante era precisamente toda la distorsión del mercado hondureño que ha sucedido con todas las, pues lastimosamente las decisiones que se tomaron, ¿verdad? Por ejemplo, de cancelar el convenio o el tratado con Taiwán. Eso trajo unas consecuencias, y todos los cierres de los mercados, en las transiciones de los mercados norteamericanos también ha traído consecuencias. ¿Y eso qué provocaba? Y el cierre de un montón de maquilas, ¿verdad? A raíz de toda la parte económica, a raíz de toda la economía mundial. Entonces hubieron cierre de ciertas maquilas. ¿Qué le provocaba a nuestro cliente? Que su mayor parte de clientes precisamente estaban dentro de estos, acogidos dentro de estos tratados, o eran empresas norteamericanas que habían cerrado o que tenían problemas para poder exportar a su mercado. Y eso que este cliente le daba precisamente servicios, era zona libre que le daba servicio a otra zona libre. Entonces se veía imposibilitado en cumplir con el porcentaje que ya dice la normativa para efecto de las exportaciones. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? En principio, todavía ni siquiera estaba el reglamento, pero obviamente el Código Tributario ya me dice por qué me van a cancelar mi beneficio. Entonces nosotros lo que procuramos entonces en ese momento fue asistir al cliente y hacer todas las notificaciones en las plataformas correspondientes en sectores productivos, en desarrollo económico, en cuanto a esta situación, y documentamos. Dimos listado de cuáles eran las empresas que eran sus mayores clientes, cuál era la situación, y esa se vio reflejada en toda la información presentada al ente. Al final, ¿qué nos dijeron? Así directamente nos dijeron, a ustedes no les cancelaron ese beneficio porque sencillamente ustedes presentaron toda la prueba de que estaban dentro de ese criterio que ya dice el Código Tributario. Entonces, ¿qué es lo que deben de saber ustedes? Que no todo me va a conllevar una responsabilidad sancionatoria.
en derecho hay ciertas situaciones que me eximen, son los que se llaman en derecho eximentes de responsabilidad. Entonces tenemos la fuerza mayor y tenemos el caso fortuito. El otro elemento, siguiendo la diapositiva, son los errores materiales o de hecho. Eso no siempre ese error o material o de hecho me va a eximir de responsabilidad. De hecho, no es en sí un eximente de responsabilidad, pero sí debe de tomarse en cuenta para efectos, por ejemplo, de delito, o para efectos de que me cancelen, que me lleguen a imputar una cancelación definitiva. Vaya, si ustedes escucharon cuando Jorge les hablaba del registro de exonerados, que a mi criterio, todas esas sanciones de ese registro de exonerados podrían, ya vamos a ver aquí por qué, podrían ser discutibles desde el punto de vista del derecho a sancionarme por ese registro de exonerados, porque yo no lo llené bien y cometí un error, pero puedo cometer algún error en ese registro de exonerados, que no es la idea. No se vayan con la idea, no, sí, es que puedo cometer errores y no, ahí no me van a sancionar. No, porque después convencer al Estado de que realmente fue un error, que no hubo una intencionalidad, que hay una responsabilidad subjetiva, es bien complicado. Pero también existe el error material o el de hecho que podría en cierta medida poderse alegar, ¿verdad? Pero no es lo que debe ser, ¿cómo se llama? Preponderante, ¿no? No debe primar el hecho de que yo me voy a excusar en que cometí un error, pero bien, obviamente es muy importante hoy en día el registro de exonerados. Desde ahí puede comenzar su responsabilidad. Desde ahí, si usted no puede probar porque usted dijo, presentó esa información, le van a decir es falsa, es inexacta, no te creo. Y usted va a alegar, es que cometí un error, fíjense que tenía un empleado que me lo hacía y lo cambié, y ahora es otro empleado, ¿verdad? Entonces, eso es bien complicado decirle a la administración. Otro aspecto que también es bien importante, que es el tema del dolo o el ilícito administrativo. Hay una diferencia en realidad entre el dolo y el ilícito administrativo, ¿verdad? Desde el punto de vista de derecho administrativo sancionador, tributario, o derecho administrativo sancionador, la diferencia entre una falta administrativa y el delito prácticamente, por ejemplo, en el delito fiscal, prácticamente es la cuantía. En Honduras la cuantía para defraudación fiscal es de 50.000 lempiras. Entonces, la diferencia entre uno y otro, en una primera aproximación, es cuantía. Ahora, el elemento doloso es bien importante para poder calificar el hecho como delictivo, como doloso. Y dentro de lo que es el delito de defraudación fiscal está el mal uso de beneficios fiscales. Es decir, no es algo tan a la ligera que me lo voy a tomar, ¿verdad? No es tan a la ligera, no, hice mal uso del beneficio, si me van a aplicar ese reglamento. No, el código tributario, el código penal ya le dice que el mal uso de un beneficio fiscal me puede conllevar el delito de defraudación fiscal. Y eso le voy a comentar algo que cuando yo tuve la oportunidad de estar en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, un tiempo ya atrás, ¿verdad? Hace tiempo atrás, yo me acuerdo en aquel instante que habían bastantes empresas, sobre todo en regímenes especiales, que era un paraíso Honduras realmente, y era una barbaridad porque mucha gente quedaba dañada del mal uso, o sea, se hacía mal uso se hacía mal uso del beneficio, la gente, los inversionistas se iban de Honduras y dejaban a la gente sin prestaciones, la administración sin los impuestos, y era un mal uso. Y esa práctica no puede ser aplausible, ¿verdad? Por eso es necesario tener los controles. El problema es que a veces eh, pagan justo por pecadores. Entonces, digo, si no se vuelven algunas decisiones bastante arbitrarias, ¿no? En detrimento o en daño a la mayoría, a lo mejor. Pero bueno, es importante saber entonces la diferencia entre el dolo y el ilícito, ¿verdad? El dolo lleva intencionalidad, por ejemplo, cuando usted simula, hay una simulación. Hubo gente en Honduras, no sé si está ocurriendo en este instante, pero hubo gente en Honduras que usando los regímenes especiales construyó casas, por ejemplo, ingresaban al régimen de turismo y construían casas, hacían, o sea, hiper mal uso del régimen, y eso en realidad te conlleva un delito, ya, ¿verdad? Entonces, no, o sea, no hay que ONG, vámonos al tema de las ONG. ¿Cuántas ONG realmente, cómo se llama, que eran de maletín, fantasmas, ¿no? Y que utilizando también el mal uso de los beneficios fiscales porque no tenían ni proyectos sociales, ni tendrían ni la intención, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Que se iban, como dije anteriormente, pagan justo por pecadores, porque hay muchas organizaciones sin fines de lucro
internacionales realmente cuyas donaciones o cuyas subvenciones vienen del extranjero y son tributos del extranjero. Y entonces esa categorización de esas organizaciones no se tienen como visualizadas algunas veces, no todas las veces, pero algunas veces no se tienen visualizadas por los funcionarios y ahí vienen también los problemas. Benjamín les hablaba de las definiciones que hace ese acuerdo. Ese acuerdo me define actos administrativos, por ejemplo, hay varias definiciones. Caso fortuito, documentos fiscales, exenciones, exoneraciones, faltas tributarias, infracciones y fuerza mayor. A mi criterio, el acuerdo no tiene la facultad. Mira, hay un límite entre la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria no puede ir mucho más allá de la ley. ¿Quién es la que está facultada para decirme qué es un acto administrativo? Es la ley. Y ya la ley me lo define. La Ley General de Administración Pública me dice que es un acto administrativo. Posiblemente yo al leer el acuerdo no se contradice con la ley, ¿verdad? Pero no es una potestad de un reglamento hacerlo, ¿no? O sea, mucho menos infracciones y faltas tributarias y sanciones. Nada de eso puede ir en un reglamento. Todo eso tiene que ir en una ley. Pero ya vamos a ver en el momento dado, en la siguiente diapositiva, cómo en realidad esas sanciones que son desproporcionadas realmente, ¿verdad? Es decir, 160 son aplicadas y cómo se están utilizando reglamentos para efecto de sancionar conforme al Código Tributario. ¿Y por qué se está haciendo? Pues entonces, como lo decía anteriormente, la legitimidad del reglamento. O sea, hay un límite a la potestad reglamentaria. O sea, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de reglar, tiene la facultad de normar. Pero la facultad de normar del Poder Ejecutivo va a tener sus límites. Y el límite viene dado precisamente por el límite a su potestad reglamentaria. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo reglar? ¿Hasta dónde puedo normar? En primer escenario, el Poder Ejecutivo no puede ir o no puede reglar más allá de lo que ya me dice la ley, vía potestad reglamentaria. Por ejemplo, si ustedes se fijaron, Benjamín les dijo de que que tenían el derecho de presentar el recurso de reposición y que no tenía un efecto suspensivo, que tenía un efecto suspensivo si usted presentaba el recurso de reposición, con lo cual no le pueden ejecutar ¿cómo se llama esa resolución? Y no deberían de dejar de usted gozar su beneficio fiscal, aunque ya a usted ya le verificaron, no debería de hacerlo, porque está suspendido la ejecución. Usted podría seguir gozando de esos beneficios. Lo dice el reglamento, esa situación, pero en realidad es una situación que viene dada por la propia ley. Y la primera ley es la ley marco, que es la ley de procedimiento administrativo, que ya en el artículo 30 ya nos dice esa ley cuándo usted va a ejecutar y cuándo usted va a suspender. También el Código Tributario me habla de la suspensión del acto administrativo. También lo deja un poco difuso en algunos aspectos del código, porque solamente me habla de deuda tributaria, en realidad. Pero en principio, la ley de procedimiento administrativo, que es supletoria también en materia fiscal, esa me dice efectivamente cuándo yo tengo que suspender y cuándo yo no puedo ejecutar. Y lo primero es cuando van a causar daños y perjuicios, irreparables, dice, tú no puedes ejecutar ese acto, ¿verdad? Inclusive cuando uno se va a la corte a demandar en materia tributaria, también ahí uno pide la suspensión del acto reclamado, ¿verdad? Tiene que probar, ¿verdad? Los hechos por los cuales usted está pidiendo esa suspensión. Entonces, ese reglamento, continuando, bueno, regula infracciones y sanciones. Y ahí yo quiero decir algo. Mire, yo discrepo bastante con ese reglamento en cuanto me vayan a sancionar por el registro de exonerados, sobre todo por esa sanción. Es muy posible que otras sanciones, el mal uso del régimen, no. Por ejemplo, porque esa ya es una obligación que está en ley. Y quiera sí o no, ya fue, lo vamos a ver con el artículo 43 del Código Tributario, esa es la vía de escape para que anden sancionando. Pero uno es, por ejemplo, las infracciones y sanciones del registro de exonerados. Esa obligación del registro de exonerados de presentarlo de esa forma, como me lo dice ese reglamento, yo no lo he visto y ustedes me corrigen, Benjamín y Jorge, si ustedes lo han visto, pero yo no lo he visto en ninguna ley. En una ley, que a mí una ley me diga, vos lo tenés que hacer así. Y si tú no lo presentaste así,
eso es una infracción. O sea, una ley que me diga esa obligación, sí me dice la obligación de registrarme en el registro de exonerados, sí, pero una cosa es que yo me registre, yo ya cumplí con registrarme en el registro de exonerados, yo ya lo renové, pero otra cosa es que la información que estaba en ese registro cometí un error. Póngase el ejemplo. Yo cometí un error y cometí el error de presentarte un número de exoneraciones incorrecto. Vaya, olvidé una exoneración porque esa exoneración, por algún motivo, o circunstancias, no la tenía visualizada. Y yo no te la puse esa exoneración. Entonces, la administración te puede multar. ¿Sí o no? Te puede multar la dirección de franquicias aduaneras porque te dice, es inexacto el dato que tú me presentaste. ¿Es legal? ¿Es legal el llegar a multar por eso? Es cuestionable. ¿Por qué? Porque las obligaciones se enmarcan en ley. ¿Y de dónde viene eso? Del principio de legalidad. Principio que es constitucional, 351 de la Constitución, para efectos tributarios, y el principio que se encuentra también en el artículo 11, me parece, del Código Tributario, si mal no recuerdo, me parece que es el 11 del Código Tributario, que me habla del principio de preferencia de ley. Y ahí ese artículo ya me está hablando cómo que las obligaciones tributarias deben estar enmarcadas en ley. Entonces, si me vas a sancionar por un incumplimiento, la obligación, ¿quién me la puede imponer? El Congreso Nacional, que es el que está facultado por la Constitución. El que legisla es el Congreso Nacional y es el que me puede establecer esa obligación. ¿Ok? Y otra cosa, de las infracciones y sanciones. Lo que les hablaba yo del 43. Lo voy a leer la última parte del artículo 43 del Código Tributario. Y ahí en ese artículo 43 están todas las obligaciones formales, o parte por lo menos de las obligaciones formales, ¿no? Que tiene que tener que tiene que saber el contribuyente. Permítame. No, perdón, 63. Entonces, en el artículo 63, si ustedes, lo voy a leer, obligaciones formales de los obligados tributarios. Los obligados tributarios deben facilitar las tareas de revisión, verificación, control, fiscalización, investigación, determinación y cobro que realice la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, la Superintendencia Tributaria Aduanera, la Administración Aduanera o la Administración Aduanera, en cumplimiento de sus funciones, observando los deberes que le impongan las leyes, oiga bien, coma, los reglamentos, coma, y la propia normativa interna en especial deben. Ahí venimos con el problema. Entonces hay una contradicción entre lo que ya me dice la Constitución, el artículo 11, y ya empezamos con el 63 obligaciones formales. En su preámbulo, esas obligaciones formales también las puede exigir en cuanto al Código Tributario, la Secretaría de Finanzas, sí, porque lo dice el Código en su preámbulo. Pero al final, usted cuando lee el 63 y lee todas esas obligaciones formales del contribuyente, usted no va a llegar aquí a leer ninguna que vea el registro de exonerados. Aquí ninguna va a haber ninguna obligación, pero el registro de exonerados sí está en ley, ¿verdad? Pero tampoco me va a decir que haya hecho inexacto el registro de exonerados, no con información, no me lo dice. Pero ¿qué me dice el 13 de este artículo? Los demás que determinen las leyes y su reglamento. Y ahí se basa el Estado. ¿Es legal? Lo que pasa es que no ha sido cuestionable. No ha sido nunca cuestionado el código, pero es legal que un código tributario, donde en materia fiscal, por el 351, rige el principio de legalidad tributaria, y ya el mismo código se contradice cuando me dice que solamente por ley le pueden establecer obligaciones, y que es el único que tiene potestades. O sea, ¿qué tan legal entonces que un reglamento, llámese de facturación o llámese este reglamento, me ponga una obligación que no está en ley, pero que me vayan a sancionar? Lo que pasa es que no ha sido como mucho, por muchos problemas que tenemos de institucionalidad, las cosas no se recurren, pero eso podría ser perfectamente recurrible por vía de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque como un reglamento me va a hacer una obligación tributaria y me vas a sancionar por esa obligación. Y siguiendo con este orden de ideas, vamos a la aplicación de las sanciones,
que ya Benjamín dijo que cuál era el artículo con el cual, y es que la Dirección de Franquicias Aduaneras creo que lo ha dicho, ¿verdad? También en su comunicado, que es con el 160 del Código Tributario el que van a aplicar. Ahí en ese artículo 160 es la famosa tabla que tenemos en el Código Tributario. Esa sanción es de acuerdo al ingreso bruto declarado. Esa tabla del Código Tributario ha sido bastante cuestionada por varios aspectos. Y uno de los aspectos es porque, mire, cuando comencé dije cuál era la diferencia entre un delito tributario, por ejemplo, y una falta administrativa. Dije primero, en materia en Honduras, es por razón de la cuantía, 50,000. Pero aparte de eso, tiene que existir dolo, ¿verdad? Para que exista un delito, se tiene que configurar el dolo. Tiene que haber una intencionalidad directa de ocultamiento, de simulación, de evasión, para que exista el delito. Pero hay un tema que corresponde también al derecho administrativo sancionador, y es que como las diferencias entre ambas prácticamente son estos aspectos, la doctrina avanzada sí ha dicho en muchos escenarios y en varios pronunciamientos que los principios que rigen en materia penal se aplican con ciertos matices en materia sancionadora. Y uno de esos principios es el principio de proporcionalidad de la sanción. Y lo dice la Constitución. No vamos a hablar ahorita de la Constitución, pero la Constitución me lo dice. Me dice que la sanción debe ser proporcional. Tiene que haber proporcionalidad, ¿verdad? Al daño causado. De hecho, por ejemplo, otro eximente de responsabilidad es cuando usted no puede cumplir con su obligación tributaria porque le falló la plataforma, porque le falló el sistema. Usted tiene que tener las capturas de pantalla y todo de que no pudo, porque no le funcionó todo ese día y no pudo nunca, o 2 días o 3 días caído y no pudo cumplir su obligación y se le venció el plazo. Ese es un eximente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no está la intención, no existe esa intención. Entonces, ese principio de proporcionalidad se aplica con ciertos matices. ¿Y qué significa? Que tiene que ser proporcional al daño causado. Entonces, yo les hago una pregunta a los que tengo yo aquí en la sala, pues no voy a hacer al público. Si, por ejemplo, yo vamos a seguir con el registro de exonerados, no te puse un dato, pero que no te está causando ningún perjuicio ese dato, ningún perjuicio. Yo te he utilizado bien las exoneraciones y todo. No hay un daño causado. ¿Cómo me vas a sancionar con el 160? Que nosotros hemos visto sanciones del 160 de 3.5 millones de lempiras. Es desproporcionalidad al daño causado. Nosotros hemos visto sanciones que ha estado aplicando la administración de una forma injusta y sin análisis jurídico, donde han sancionado a contribuyentes porque han notificado después de los 10 días el vencimiento de documentos fiscales, donde ahí no hay ni siquiera un daño, porque no te los utilicé. Te notifiqué tarde, pero no te lo utilicé. Te he pagado todo y te sanciono con más de 4 millones. Eso hemos visto nosotros. ¿Por qué? Porque la 160, el artículo 160 es una sanción que se va calculando conforme al ingreso bruto que usted declaró en renta del periodo anterior. Esté exonerado o no. Usted ya lo declaró ahí, con ese dato le van a calcular. Tal vez pueda haber alguna excepción en aduanas, en obligaciones formales, porque hay una fe de rata que emitieron hace poco en aduanas, y ahí las sanciones pueden rondar a 2 salarios mínimos. ¿Ok? Pero en tributos locales esa es la sanción que están aplicando. Bueno, la suspensión o cancelación de beneficios fiscales es una sanción que en realidad viene del código. Dice que puede ser suspendido y cancelado. O sea, efectivamente. Tal vez aquí lo que podríamos, como lo vamos a ver más adelante, es ver el procedimiento de fiscalización y verificación. ¿Qué procedimiento para la suspensión y cancelación están siguiendo? Y por último, la interposición de los recursos legales. Bueno, es un recurso que no me lo tendría que decir un reglamento, sino tienen derecho, porque el código lo dice y porque lo establece, que ustedes tienen derecho a presentar el recurso de reposición contra todas las resoluciones que emita tanto la Secretaría de Finanzas, el SAR o aduanas.
¿Ok? Entonces ustedes tienen toda la posibilidad de recurrirlo, de recurrir esa resolución. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ir al siguiente punto, que es la revisión al procedimiento de fiscalización y verificación del Código Tributario que hace este reglamento, pero lo hace de una forma parcial en realidad. Como les explicaba Benjamín, hay dos procesos, ¿verdad? Individual y conjunto. Al cual, sinceramente, el individual, creo yo, que es el que tiene, el que puede ser cuestionable. ¿Y por qué? Este reglamento nos remite al 76 y 103 del Código Tributario. A esa normativa nos remite cuando habla del proceso de verificación, ¿verdad? Pero esos artículos en realidad lo que se refieren son a normativa general, no es a la normativa específica. La normativa específica, perdón, de un proceso de fiscalización está más adelante, 76, ¿verdad? Entonces, el Código Tributario en el título 4 dice actuaciones y procedimientos en materia tributaria aduanera. Y el capítulo 1 habla de disposiciones generales. Y la sección primera habla de disposiciones preliminares. Entonces, del 76 al 103 le habla el código, ¿verdad? Entonces, hasta el 103. Y antes de eso, ya vamos al capítulo 2. Todo lo que dice aquí son normativa general. No está relacionada realmente con el procedimiento de verificación. Ya el procedimiento de verificación lo vamos a tener más adelante, 125 hacia adelante. Por ejemplo, empezamos en el 120, que son la verificación de campo, y después está el 125, que habla cómo se va a desarrollar ese procedimiento. ¿Qué es lo que hace el reglamento? El reglamento, cuando me hace la diferencia del procedimiento individual y conjunto, en el individual me aplica las disposiciones del Código Tributario. Pero las disposiciones del Código Tributario para efectos de fiscalización, no las tiene la Secretaría de Finanzas. Y ahí hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué? Porque cuando usted ya mira ese procedimiento, empieza a decir la sección segunda, la administración tributaria o la aduanera, según corresponda, puede ejercer sus facultades de verificación de cumplimiento de las obligaciones formales de los obligados tributarios mediante los mecanismos siguientes. De ahí, digamos, el 125 que lo mencionan, no lo mencionan, pero sí hacen uso de los plazos que dice ese artículo, cuánto va a durar, que es el desarrollo del procedimiento de fiscalización. Si usted se fija en ese desarrollo de ese procedimiento y en todas las atribuciones de fiscalización, habla de administración tributaria aduanera, pero nunca me habla de Secretaría de Finanzas. Entonces, ¿qué pasa? El procedimiento individual, lo que hicieron es que aplican los plazos de 8 meses, creo que debe durar, y se puede extender a 6 meses más, ¿no? Y se puede suspender 60 días. Todos lo sacan del 125 del Código Tributario, pero ese 125 solo aplica para administración tributaria y aduanera. Entonces, la individual es la que yo creería que es más complicada que ellos legalmente o legítimamente sea válido, ¿verdad? Porque los plazos donde se establecen en ley. Y ese plazo para ese individual no está establecido en la ley porque no hay esa diferencia en la normativa legal. Ok, la conjunta tiene más sentido. Ahí tiene más sentido. Porque en la conjunta entiendo que le pasan el tantum a la Secretaría SAR o a aduanas como el apoyo técnico y hacen una verificación en conjunto. ¿Y quién aplica ahí la normativa? Aquellos. SAR y aduanas están aplicando la normativa. Eso por un lado. Por otro lado, otro punto que a mí me llama muchísimo la atención es lo siguiente. El Código Tributario, no podemos decir que es ilegítimo el reglamento, ¿verdad? O sea, es ilegítimo en ciertas partes es cuestionable, digamos, ¿no? Pero no podemos decir, es que todo es ilegítimo. No, es que no. Es que aplicaron la ley de justicia tributaria aquí, que no aprobó el Congreso, que eso es lo que hemos escuchado. Para mi criterio, no todo es así, pero sí hay ciertos abusos. Por ejemplo, en la determinación de tributos por parte de la Dirección General de Franquicias. Si nos vamos al Código Tributario, en el artículo 21, numeral 13, que Benjamín hacía ya referencia, ahí hay una parte que dice que determinando si causa el pago de algún tributo dejado de pagar.
Es decir, la Secretaría de Finanzas dice, por su conducto de su dependencia, debe realizar las verificaciones y controles que sean necesarios ante cualquier instancia pública o privada para validar cada una de las inscripciones realizadas en el registro de contenido en este artículo, así como todas las transacciones ya reportadas, etcétera. Y al final dice, esta resolución debe contener además, o sea, termina en una resolución, debe contener además las sanciones administrativas que sean aplicables, determinando si causa el pago de algún tributo dejado de pagar. O sea, dice, determinando si causa algún tributo dejado de pagar. ¿Quién tiene la facultad de determinar la obligación tributaria? La Secretaría de Finanzas, o sea, o el SAR. Un ente distinto al SAR me va a determinar una obligación tributaria. Pues en principio no. Determinando, ¿cómo voy a entender determinando si causa el pago de algún tributo? Podré decir, esta situación determina el pago de impuestos sobre ventas, pero el quantum, la cuantía, la cuantificación, la base imponible, esos como le digo, detalles que se pueden llegar a un proceso de verificación, de fiscalización, no tiene facultado la Dirección General de Franquicias. Por eso, la única razón que tiene sentido esto es que sea conjunto. Si no es conjunto y es individual, eso no va a tener ningún sentido. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los límites de tu potestad reglamentaria? ¿Cómo te vas a abrogar una facultad que no la tienes encaminada por ley? ¿Cuáles son las facultades que tienen la dirección, los docentes desconcentrados, autónomos, las secretarias, las que emanan por ley, no por un reglamento? ¿Y quién tiene esa facultad? El SAR y aduanas. Por lo tanto, la tercera interrogante, ¿es correcto determinar la obligación tributaria y ordenar al SAR el cobro de la misma? No. La determinativa de la obligación tributaria la tiene que hacer el SAR. El cobro de esa obligación tributaria la debe de hacer el SAR con sus procedimientos. Entonces, ¿qué podría, creería yo, hacerlo? ¿Cómo podría hacerlo si lo hace conjuntamente? Ahí sí, porque ellos tendrán su proceso ya de fiscalización. Otra cosa que también se contradice. Mire, nosotros con los clientes hemos dado por válidas las notificaciones que hacen para cuando uno llega el apoderado, dice usted es el apoderado. Pero sinceramente, ojalá no haya nadie aquí filtrado de la Secretaría de Finanzas, pero lo hacemos porque realmente no es nuestra facultad ni nuestro deber verificar que el procedimiento lo haga bien el Estado. Nuestro deber es defender a un contribuyente, a nuestro cliente. Y por eso damos por válida, pero realmente es cuestionable, porque el apoderado legal fungió en un proceso determinado que ya tuvo fin, que terminó con una resolución administrativa, otorgándolo o denegándolo, o con un registro de exonerado, otorgado o denegado. Ahí terminó su actuación como apoderado, no es representante legal, no tiene facultades para poder recibir esos tipos de notificaciones de verificación y fiscalización. Quien tiene las facultades es el representante legal. El representante legal de la zona libre, de la ritera, de la ONG, de la empresa que está en energía renovable, ese es el que tiene la facultad. Sin embargo, nosotros lo hemos aceptado por eso, ¿no? Nada más. Y entonces, si volvemos a esa idea, ¿cómo va a ser válido que un proceso de verificación y fiscalización iniciado así venga la dirección y determine impuestos? ¿Podrá determinar impuestos? ¿Tiene el personal para determinar un impuesto? No es lo mismo otorgar una exoneración que determinar un impuesto. Porque considera que hubo un perjuicio fiscal y que tuvo que haber pagado renta, por ejemplo, no es lo mismo. Sabe cómo se aplican las amortizaciones, sabe cómo se aplican las depreciaciones, sabe cómo contablemente, cómo tiene que registrar la donación. Para efectos fiscales, cuáles son las que valen, cuáles son las que no me valen, cuáles son los gastos deducibles, cuáles son los criterios para deducibilidad, etcétera, etcétera. Conoce el reglamento de amortizaciones y depreciaciones. O sea, todas esas preguntas las hacemos. Pueden calcular el activo neto conforme dice la normativa fiscal, que debe de ser calculado. Con lo cual, ya decirle el reglamento de que me va a determinar ellos por sí solos ese impuesto, no, yo lo dudo mucho que eso sea válido. No creo que es válido. De hecho, puedo afirmar que eso no es válido y sinceramente va a ser cuestionado el procedimiento. Se les puede cuestionar si lo hacen de forma individual. Ahora, si se hace conjunto, creo que otra cosa podría pasar. Bueno, en principio, esa es la participación que hemos tenido ambos, ¿verdad? Perdón, los tres en esta mañana.
y pues, nos gustaría que, no sé si quién de ustedes va a verificar, puede ir leyendo las preguntas y que cada quien vaya contestando, si hay preguntas, ¿verdad? ¿No tienen ninguna duda? ¿Todo quedó claro? Ok. Dependiendo de qué sea el tema, sí se la paso, pero voy a poner en mute. Repitamos la pregunta, ¿la escucharon todos? Bueno, nos menciona Dina, ¿verdad? Que muchas dudas, pero más que todo asustados. Edwin nos consulta lo siguiente. Uno, ¿este reglamento ya está en vigencia? Dos, ¿de qué manera se seleccionaron a los obligados tributarios? Si esto fue de manera aleatoria o a todos en forma general. Y tres, ¿de qué manera se puede ir preparando información en caso de tener la verificación? Bueno, voy a empezar yo y si quieren después ustedes apoyan con la verificación. El reglamento ya está vigente, entró en vigencia el 6 de mayo de este año y ¿cómo seleccionaron a los obligados tributarios? Con lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, yo creo que se inscribieron personas que están en zonas libres y no sé si están en RITs también inscritos. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en este momento es que Aduanas ha lanzado un operativo masivo en el cual les está requiriendo a todas las zonas libres, por ejemplo, que presenten, por ejemplo, todas sus pólizas, es que no han cerrado ciclo, etcétera. Entonces, si la persona no hace caso omiso de este requerimiento, va a pasar a desarrollo económico, o si no puede probar nada, o si tiene algún indicio, van a pasar a sectores productivos. Y posiblemente ahí pueda comenzar algo como para el cierre de beneficios. Ese caso que nosotros les comentamos en exposición, que fue un caso que nosotros llevamos antes del reglamento y que nos dijeron, no los cancelamos por eso, pero sí me di cuenta de uno antes del reglamento que sí lo cancelaron. Está peleándolo. Sí. Y ahorita en el caso de la manera que se estoy preparando y ahorita pues, vamos a verificar, ¿verdad? Cómo fue algún listado que se nos haya hecho por parte de franquicias habladas para... En mute. Ajá. Sí, con respecto a la tercera consulta por parte de Edwin, ya ahorita estamos verificando, nosotros tenemos ¿cómo se llama? Un oficio que nos ha sido enviado por parte de Cefin y le vamos a leer cuál es la información que solicitan ahí, ¿verdad? Hay otra pregunta aquí también, mientras tanto, que dice que si no se reportan documentos fiscales vencidos, ¿hay multas? ¿Eso entendí? ¿O no debería de haberlas? Mire, la obligación de reportar los documentos fiscales vencidos está en el reglamento de facturación. Esa es donde ahí está esa obligación. Si usted no reportó esos documentos fiscales dentro de los 10 días que habla ese reglamento, lo van a sancionar y la sancionar es del 160. Sinceramente, lo que nosotros recomendamos cuando un cliente está así, que no vaya a hacer eso, porque va a ser más caro y todo. Déjelo que la administración haga su procedimiento de verificación o que le venza o le prescriba la multa a la administración, porque si lo hace, usted le está dando la cosa la más fácil a la administración. ¿Verdad? Entonces, si no lo reportó, la obligación viene del reglamento y ya miramos cómo está el código tributario, que me deja ahí cualquier obligación, dice, o sea,
ya se decía en la ley o en los reglamentos. Ok, pero entonces me vas a sancionar por una obligación de un reglamento. ¿Qué legalidad hay si el mismo código me dice, no solo en el 11, sino hay otros artículos que no son parte de esta exposición que también me hablan de esa situación, ¿va? Que no me puede sancionar de una forma desproporcionada o lo que, o que, no, o que todas las obligaciones tienen que estar en ley y que la infracción tiene que estar en ley. Entonces, si su origen es un reglamento, ¿cómo puede ser legal eso desde el punto de vista legal? Pero no lo haga mejor. Si la pregunta es esa, que hay sanción, si hay, las han sancionado de esa forma. Que sea legal, bueno, es cuestionable. Que es recomendable que no lo haga. Yo le digo que mejor no lo haga, porque lo que va a hacer es eso. Va a provocar la sanción directa. Que se me va. Bueno, nos dicen que excelente información. Sobeida Cervellón nos dice que si les podemos compartir la presentación. Sí, pues, con gusto, no hay ningún problema. Dice, buenas, ¿puede ocurrir que este reglamento quede a su análisis a discreción de la autoridad? La, hace referencia a que si queda o sea, discrecionalidad de la autoridad, cómo hacer este análisis y cómo aplicar las sanciones. Perdón, ¿qué dijo ahí? ¿Cuál es la pregunta? Sí, dice, bueno, puede ocurrir que este reglamento quede a su análisis, o sea, a nuestro análisis, a discreción de la autoridad. Bueno, ese reglamento, yo escuché que cuando entró en vigor, o sea, un reglamento usted lo puede impugnar a los 30 días. Este reglamento está impugnado. Este reglamento fue impugnado ya. Y mire, le mentiría cuál fue el organismo que lo impugnó. Si fue el COEP o qué organización, pero sí está impugnado. El reglamento lo impugnaron desde que entró en vigencia. ¿Por qué? Por todas esas cosas que están pasando, por lo que le estamos explicando, ¿verdad? Sobre todo por esas sanciones. Entonces sí fue impugnado. Entonces hay que esperar a ver qué dice las autoridades pertinentes sobre este punto. De ahí tenemos una consulta de Andrea Flores que dice ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando la renovación de la exoneración emitida por el SAR es anual, pero la aprobada por el Congreso es con un periodo fraccionado? ¿Qué tan posible es que ese fin anule esa exoneración? Bueno, por ahí, o sea, si la exoneración, para efectos de verificación, siempre va a ser anual. O sea, le pueden dar 10 años o 15 años, pero para efectos de verificación siempre va a ser anual, porque si no va a haber, no va a haber forma de verificarlo. Entonces, tienes que verificar año con año su cumplimiento y etcétera. Por eso es que ellos tienen la facultad como tienen la facultad de verificar, esa es la forma que ellos lo hacen, y es anual, aunque el Congreso, por ejemplo, me puede decir que tiene exoneración de renta vaya, de 10 años o de 15, que ya se dan casos en nuestro ordenamiento, pero siempre va a ser anual. Por ejemplo, renta cada año, ventas cada año, tasa de seguridad cada año. Aquí tenemos otra consulta que dice, buen día, gracias por sus presentaciones. ¿Pueden aclarar un poco qué es el efecto suspensivo? Y saber si, como ejemplo, la jefa de la unidad de NC, devoluciones y OCE de la Dirección General de Franquicias, de exoneraciones fiscales, perdón, y franquicias aduaneras, tiene facultad para sancionar por la no presentación de un informe mensual de OCEs y mientras que no se pague, tiene bloqueado al usuario PAME. ¿Puede considerarse esta sanción desproporcionada en su experiencia? ¿Qué tan común es que esta situación esté sucediendo a los obligados tributarios? Bueno, en este sentido y con la consulta realizada, pues en este tema del efecto suspensivo hace referencia en específico al recurso de reposición como tal que se da en contra de la resolución en la cual se aplique la sanción. En lo referente al tema de notas de créditos y devoluciones y todo, técnicamente es distinto, ¿verdad? Porque no hay una resolución como tal, sino que simplemente se me sanciona por el incumplimiento, ¿verdad? En la no presentación en los plazos establecidos. Nosotros hemos visto varios casos realmente
donde se ha hecho el bloqueo del usuario PAME por no presentar el informe estadístico dentro del periodo establecido. Eh, en este caso, pues nosotros creo que en varias ocasiones hemos visto este tipo de sanciones por parte de la Dirección General de Exoneraciones Fiscales y Franquicias Aduaneras, pero en teoría no va relacionado como con la interposición del recurso de reposición contra una resolución que se ha emitido, sino que esto es por algo distinto, que es la no presentación dentro del periodo que ya nos está establecido por franquicias aduaneras. Y sobre la suspensión, ¿qué preguntó él? Entonces, también es importante ahondar en el tema del efecto suspensivo, que lo que tiene, o sea, que lo que, así en términos concretos, se hace referencia a un efecto suspensivo es que no me van a aplicar la sanción. Es decir, si a mí me sancionó, pero yo interpuse el recurso, esa sanción no es aplicable hasta el momento en que quiera firmeza. Entonces, durante todo ese tiempo en el que yo esté luchando con la administración tributaria, ¿verdad? Porque considero que la sanción interpuesta es contraria a derecho o que me vulnera mis derechos, entonces, en ese ínterin de tiempo, hasta que hay una resolución que adquiera la firmeza correspondiente, yo voy a gozar de mis beneficios como si no hubiera sido sancionado. Eso tiene el efecto suspensivo. Pero yo quiero decir algo. Efectivamente, eso es lo que cuando te habla de la suspensión, que tiene efecto suspensivo la resolución, eso es lo que en derecho debe entenderse. Ahora, yo me pregunto si eso es lo que realmente en la práctica va a suceder. Y se lo digo con toda sinceridad, porque lo que dice el reglamento es eso. En pocas palabras, pero se contradice también en otras partes de ese reglamento, ¿verdad? Entonces, pero en pocas palabras, si usted, administración, cree que yo no hice bien uso de ese beneficio, pero yo te estoy diciendo que sí, y aún así me cancelas el beneficio, yo te lo impugno y te lo voy a pelear, entonces a mí no me podés dejar de autorizar mis beneficios fiscales, porque entonces estás aplicando, estás ejecutando un acto que está suspendido por el recurso. Y eso no, en principio ya dice el reglamento que no es posible, ¿verdad? Entonces, y la ley también de procedimiento ya me dice en qué momento es que va a ocurrir esa suspensión. ¿Y cuándo va a ocurrir esa suspensión? Cuando hayan daños y perjuicios irreparables. O sea, si realmente yo hice uso bien de ese beneficio fiscal y tú me estás diciendo que no, imagínate el daño y perjuicio que puede causar esto. Entonces, por eso dice la ley de procedimiento, por eso le habla de la suspensión. Eso es lo que dice la normativa. Que eso vaya a suceder en la práctica, bueno, habría que ver, ¿verdad? Si eso es lo que va a suceder en la práctica. Ok, y para apoyar a la primera pregunta que nos hizo Edwin, la información que se puede ir preparando, pues única, en las verificaciones que nosotros hemos visto, la información que han solicitado de aproximadamente los últimos 5 años, que son exoneraciones de impuestos sobre la renta que han gozado, las renovaciones del registro de exonerados, por ejemplo, si gozan de la exoneración, en este caso de la tasa de seguridad poblacional, las resoluciones de exoneraciones de impuestos sobre la venta de las que se han gozado, algún tema de liquidación, ¿verdad? El número de empleados, por ejemplo, empleados a los cuales se les hace retenciones, empleos directos, empleos indirectos, eh, obligaciones relacionadas a qué dispensas sí, los números de resoluciones de dispensas obtenidas y el sustento de toda la documentación y de que en efecto lo que se ha solicitado ha sido liquidado, en un caso, por ejemplo, si fuera una OCE o si fuera, por ejemplo, una dispensa, tener los documentos soporte de que toda la transacción que se ha llevado a cabo y que ha sido sujeta de un beneficio fiscal ha cumplido con todos los estándares establecidos en la ley, que es básicamente que por eso tocábamos bastante el tema del registro de exonerados, porque es la información que nosotros presentamos al momento de renovar el registro de exonerados. Entonces, toda esa información se puede ir teniendo a mano en caso de una verificación. En este caso, como mencionaba la doctora Lilian, ¿verdad? Nosotros hemos visto, por ejemplo, el operativo que se ha lanzado por parte de aduanas de verificación y en el caso por parte de franquicias aduaneras, este operativo o este proceso de verificación ha ido más encaminado a las ONGs que a empresas de carácter, por ejemplo, de energía renovable, sol. Ahorita en lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Ha sido más enfocado en esa área y asumimos que están haciendo un trabajo separado cada una se está encargando como de los que se encuentran bajo su régimen de aplicación y las otras, pues las que no logran cubrir esas, las cubren las demás.
Entonces habría que estar a la expectativa también, porque hasta el momento no hemos visto verificaciones por parte del SAR, creo, sobre este asunto. Creo que más han sido otro tipo como auditorías y todo eso, pero no una verificación relacionada con exoneraciones por parte del SAR como tal, más ha sido por parte de aduanas y de franquicias aduaneras. Dice otra consulta, ¿se están realizando estas verificaciones actualmente o están suspendidas debido a la impugnación del reglamento? Pues hasta el momento las verificaciones en las que nosotros hemos apoyado a nuestros clientes están activas y no se han detenido. No hemos tenido conocimiento de nuevas, eso sí, hasta el momento, por lo menos con nuestros clientes, pero sí las que se están llevando a cabo no se han detenido. Inclusive hemos tenido procesos para plazos de información. Perdón, nos han otorgado plazos para complementar información, nos han solicitado información nueva y hemos continuado con el proceso sin detenimiento alguno. Sí, y importante, Benjamín y Jorge, que les expliquen ustedes a ellos, por ejemplo, que las que sí hemos atendido, las verificaciones, bueno, nosotros hemos atendido no de finanzas, sino de empresas, pero en cuanto a lo de aduana, ¿verdad? Eso sí hemos atendido, pero en cuanto a organizaciones sin fines de lucro internacionales, hemos atendido varias y sería bueno que ustedes contaran la experiencia de lo importante que es esa inspección, ¿verdad? ¿Cómo lo va a atender? Que toda la información, porque si no ahí empieza el problema también puede ser. Sí, 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 sin lugar a dudas, que cuando se realiza esa verificación in situ por parte bueno, de la de la Dirección General de Control, perdón, de Exoneraciones Fiscales y Franquicias Aduaneras, hay mucho nerviosismo, yo entiendo mucho, ¿verdad?, en parte de las organizaciones, pero la información que obra en el requerimiento que les mencionábamos, que es registro de exonerados, que son las exoneraciones de renta, tasa de seguridad, impuestos sobre la venta, es de tenerlas a mano porque las solicitan nuevamente. Toda esa información, a pesar de que ya fue presentada, pues solicitada nuevamente. Cuando se realizan estas inspecciones, aproximadamente andan entre 2 a 3 auditores, se denominan ellos, ¿verdad? De la Secretaría de Finanzas, realizando estos procesos de verificación, donde le hacen un levantamiento de un acta, ¿verdad? Donde establecen información proporcionada. En este mismo acto hacen preguntas, por ejemplo, en el caso de ONG, ¿verdad? Proveniencia de los fondos, ¿de dónde vienen los fondos? Si son donaciones, si prestan algún tipo de servicio y en base al tipo de servicio prestado, pues logran satisfacer sus necesidades, el número de empleos, directos e indirectos, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay bajo planilla? ¿Quién es el representante legal nuevamente? La constancia de DIRSAC, de presentación de estados financieros, la constancia de representante legal vigente, eh, también información relacionada, por ejemplo, a quiénes o a qué sector en teoría vulnerable de la sociedad hondureña va encaminado el proyecto que van desarrollando. Y en base a eso, dentro de eso, hacen un tipo de limitación en cuanto a la población, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, está niñez, está adolescencia, están grupos indígenas, hay migrantes, está la comunidad LGTBQ también, que todos esos aspectos son considerados por ellos al momento de realizar esa verificación y en base a eso ellos llenan un levantamiento de acta del cual dejan una copia a las personas y ellos en las revisiones han dicho que de ser necesario vuelven, ¿verdad? Que no necesariamente esa es la única, sino que pueden ir a supervisar un proyecto o que pueden ir a supervisar nuevamente en caso de cualquier duda. Hasta el momento no hemos tenido como que han regresado, pero sí que solicitan más información o que tienen más dudas y hacen las comunicaciones, ya sea por correo electrónico o llaman o mandan nuevamente un oficio, ¿verdad? ¿Mm? Sí. Dice otra pregunta aquí. ¿Qué me recomienda si venció el plazo para reportar documentos fiscales no utilizados? Los presento y pago la multa. Pues según nuestra experiencia, Sí, esa es la pregunta que nos habían hecho y lo recomendable es que no lo presente, sinceramente. ¿Por qué? Porque la multa es que hemos tenido multas hasta de 4 millones. No se presente. O sea, la administración creo que anduvo diciéndole a la gente que presentara, pero para eso, para sancionarlos. Pero esa sanción es desproporcional, no es legal siquiera. Y no, pero nadie tampoco, ¿verdad? El problema que tenemos es de institucionalidad.
Y ese es el gran problema de nosotros los hondureños. Son nuestras instituciones. Nadie puede aplaudir, ni nadie puede verse contento de que la institucionalidad no sirva en un país. Y estoy hablando de la Sala de lo Constitucional, estoy hablando de la propia Secretaría de Estado, los juzgados, etcétera, Ministerio Público. Nadie puede estar contento de eso. Nadie puede sentirse orgulloso de algo así en un país. Porque al final, lo que a usted no le afecta hoy, le va a afectar mañana y porque nosotros lo hemos visto en nuestra vida profesional. Así se lo digo. Hoy no le afectó, mañana le afecta. Entonces no puede estar feliz ni orgulloso de algo así. Y necesitamos institucionalidad y necesitamos tener procesos pues, que nos garanticen esos derechos y garantías que están en una constitución. Aquí tenemos otra pregunta de Aida García. Dice, ¿hay alguna posibilidad que los informes se vinculen de forma directa cada vez que se emite una OCE para evitar el paso de imprimir, escanear, grabar en un disco y enviar informe en físico para modernizar el procedimiento y hacerlo todo en la plataforma? Pues hasta donde nosotros tenemos conocimiento, el procedimiento que sigue utilizando finanzas es el mismo y no creemos que eventualmente, por lo menos en un futuro inmediato, se haga algún cambio que vaya encaminado a lo que usted nos consulta. Inclusive hasta nosotros hemos tenido este mismo tipo de conversaciones en lo referente a la presentación de los expedientes, que hay muchos expedientes que podrían ser presentados de una forma más rápida, más expedita, mediante mecanismos digitales, pero sin embargo se nos sigue pidiendo la USB o el CD grabado con información que ya está siendo presentada en físico. También aquí tenemos una consulta de Fanny que dice, buenos días. Una vez se ha hecho el requerimiento y se ha entregado la información a franquicias aduaneras, ¿cuánto tiempo tiene la administración para revisar la información? ¿Dan algún documento que constate la conformidad por parte de la institución fiscalizadora de la información recibida? Según el procedimiento establecido, tienen en teoría un máximo entre 6 y 8 meses. Nosotros no tocamos el tema del plazo porque fácilmente, como ya se han visto en otras verificaciones, que lo hablábamos con Jorge y con Abad Lilian, que únicamente ellos aducen carga o algo por este estilo y alargan otra vez el proceso. Entonces, nosotros no nos enfocamos en el tema de plazos porque ellos fácilmente pueden decir, bien, está establecido en el reglamento 6, pero tenemos alta carga, entonces se amplía el término para la finalización del proceso por otros 2 meses, ¿verdad? Y así sucesivamente, entonces puede durar, no podemos determinar un periodo específico de duración en este momento del proceso de fiscalización. En lo referente al si hay algún documento, pues el apartado, ¿verdad? O el aspecto procedimental del proceso de verificación indica que va a haber la emisión de un dictamen, que va a haber valoración y que técnicamente, conforme lo manifestado en el propio reglamento, debe finalizar con la emisión de una resolución, ¿verdad? Donde se determine pues, si hay un incumplimiento o si simple y sencillamente todo lo presentado está conforme a lo que se tiene por solicitado por la administración tributaria, ¿verdad? Dice aquí, buenos días, quería saber qué pasa si tengo una orden de compra, aún no he despachado todo el producto total, pero en el interim se me vence la resolución. ¿Tengo que liquidar con el monto pendiente o cuál es su recomendación? Bueno, atendiendo esta consulta, la orden de compra debe ser notificada, debe ser reportada durante la fecha en que está vigente la resolución. Esa es la recomendación en cuanto a esta consulta, ¿verdad? No sé si quiere agregar algo más, doctora. No, o sea, definitivamente, si la resolución ya va a vencer, entonces la que le van a parar a esa resolución van a ser las órdenes de compra vigentes al momento de que esa resolución está vigente. Y si usted, por ejemplo, tiene una orden de compra, por ejemplo, la saca hoy, pero mañana se le vence póngase que mañana se le vence la exoneración, pero va a hacer uso de esa orden de compra exenta un mes, póngale. No sé qué tanto le puede afectar en el reporte, le puede afectar en el reporte porque en ese mes ya no estaba vigente esa resolución. Lo que yo sí he visto en la práctica es que consiguen, emiten, o sea, como que hablan con sus proveedores y dice, ya se me va a vencer la resolución, entonces por favor, te voy a comprar, te emito o factura, ¿verdad? Con orden de compra exenta, aunque no te pague ahora, pero te voy a meter todas esas órdenes de compra exenta para poder tener producto en el momento dado, pues. Eso sí he visto. Pero ya todo, o sea, pero lo voy a reportar dentro de la vigencia de la resolución, no cuando ya no esté vigente. Porque puede ser dado como un mal uso del régimen también.
También dice aquí, esperar la nueva resolución y abrir una nueva orden con el tema. Me imagino que al referirse a esperar la nueva resolución está hablando usted de una ampliación, ¿verdad? De la exoneración, que también es otra opción, esperar que se les otorgue la ampliación y en base a eso, pues generar la orden de compra ya con la resolución de la ampliación. Es importante establecer que ahorita CEFIN, a nuestro parecer, tiene un criterio errado con respecto a las ampliaciones, ya que solo las están otorgando por la inicial, un año la resolución, y la ampliación es en tiempo solamente por 6 meses. Ya pasados esos 6 meses, si usted la vuelve a solicitar, se la van a declarar sin lugar y entonces tiene que volver a solicitar la exoneración sobre si el proyecto siguiera vigente, como si fuera nuevo, conforme al criterio pues, con el que nos hemos enfrentado actualmente con CEFIN. Sí, pero ese es el problema también por los malos criterios, ustedes, de las instituciones. Y lastimosamente eso se ha dado mucho. Y nosotros hemos vivido varias cosas que ahora creo que menos, me parece. Pero al principio era una cosa terrible, hasta con los plazos legales, que no te aceptaban prórrogas, que pedían cosas que eran imposibles, cosas que solamente que dependía de ellos. O hasta hemos tenido casos en los cuales un funcionario no puede distinguir lo que es un crédito fiscal en impuestos sobre ventas estrictamente con una nota de crédito o un crédito a secas y lo confunde. Y le aplica normas para una empresa que está en un régimen especial, una norma que no le aplica a esa empresa porque no está dentro de ese supuesto y me considera como crédito fiscal el impuesto sobre ventas y no es crédito fiscal. Entonces ese es el problema. No, esa es la última. Bueno, creo que. Ujú. Bueno, muchas gracias por la atención que han tenido. Espero que nuestras explicaciones y todo lo que hemos compartido con ustedes haya sido de beneficio para cada uno de ustedes, que se lleven buen conocimiento, buena información. Estamos a la orden para todo lo que ustedes requieran y bueno, les vamos a mandar la presentación, ¿verdad? Ok. Bueno, se le va a hacer llegar la presentación para aquellos que solicitaron, se tornaron la misma. Y bueno, y esperamos de compartir otros webinars en el futuro cercano, también por todos esos temas tributarios que son de tanto interés, ¿verdad? Y que ustedes participen activamente. Muchísimas gracias.